En un pequeño pueblo rodeado de montañas suaves, caminos de piedra y árboles que florecían casi todo el año, vivía una niña llamada Emma. Tenía 8 años, unos ojos grandes y curiosos, y una costumbre muy especial. Le gustaba imaginar que cada casa guardaba un corazón invisible latiendo en su interior. Según Emma, cuando en una familia había amor, ese corazón brillaba como una lámpara dorada; cuando había tristeza, se volvía tenue, como una vela a punto de apagarse. Nadie sabía de dónde había sacado esa idea, pero su abuela decía que los niños a veces veían verdades que los adultos olvidaban. Emma vivía con su mamá Clara, su papá Tomás, su hermano mayor Nico y su abuelita Inés, que llevaba ya algunos meses viviendo con ellos. La casa era bonita, con un jardín pequeño lleno de macetas, una puerta azul y una ventana en la cocina desde donde cada mañana entraba el olor del pan caliente del horno de la esquina. A simple vista, cualquiera habría dicho que aquella era una familia feliz. Y sí, lo era. Se querían mucho. Pero desde hacía un tiempo algo extraño estaba ocurriendo, algo que no se veía por fuera y que Emma empezaba a sentir en el pecho, como cuando el aire cambia antes de la lluvia. No había peleas grandes ni palabras terribles. No. Era algo más silencioso. Su papá llegaba cansado del trabajo y se sentaba a revisar papeles en la mesa. Su mamá pasaba gran parte del día entre pendientes, compras, la comida y algunas costuras que hacía por encargo. Nico, que antes jugaba con Emma a inventar expediciones en la sala, ahora prefería encerrarse a armar cosas con cartón o leer sin que nadie lo molestara. La abuela Inés tejía junto a la ventana y observaba todo con esa calma de quienes saben esperar. Y Emma, sin entender del todo por qué, sentía que en la casa ya no sonaban tantas risas al mismo tiempo como antes. Cada uno estaba allí, sí. Compartían techo, comida y horarios. Pero poco a poco habían dejado de compartir de verdad. Ya no se sentaban tanto a conversar. A veces cenaban deprisa. Otras veces alguien hablaba y otro respondía sin escuchar. Había días en que todos estaban juntos en la misma habitación; sin embargo, Emma sentía que estaban lejos, como si cada uno hubiera quedado encerrado en una isla invisible. Una tarde de viento suave, mientras ayudaba a su abuela a recoger la ropa seca del tendedero, Emma preguntó en voz baja: «Abuelita, ¿puede una familia quererse mucho y aún así sentirse separada?» Inés dejó de doblar una sábana blanca, miró a su nieta y sonrió con ternura. «Sí, mi niña. A veces el amor sigue ahí, pero se esconde detrás del cansancio, las preocupaciones o las prisas. No desaparece. Solo necesita que alguien lo vuelva a llamar». Emma se quedó pensando en aquella respuesta. Miró hacia la casa. La puerta azul estaba entreabierta y desde fuera podía verse la sala en silencio. Sintió un pequeño apretón en el corazón. «¿Y cómo se llama de nuevo?», preguntó. La abuela terminó de doblar la sábana, la colocó sobre la canasta y dijo: «Con tiempo, con escucha, con pequeños gestos, y con unión. La unión familiar es como un hilo de oro. A veces no se rompe, pero se afloja. Entonces hay que volver a entrelazarlo con paciencia». Emma no dijo nada más, pero esa noche no pudo dormir enseguida. Se quedó mirando las sombras que dibujaba la luna sobre el techo de su habitación. Pensó en el hilo de oro del que habló la abuela. Pensó en su mamá suspirando mientras recogía los platos, en su papá respondiendo distraído, en Nico diciendo después cada vez que ella le pedía jugar. Pensó incluso en ella misma, que también había comenzado a guardar silencios en vez de contar lo que sentía. Y antes de quedarse dormida, pidió en secreto un deseo muy sencillo: «Ojalá nuestra casa vuelva a sentirse juntita por dentro». A la mañana siguiente, sucedió algo extraño. Emma se despertó antes que todos porque escuchó un sonido delicado, como el tintinear de una cucharita de plata contra un vaso de cristal. Abrió los ojos y notó una luz muy suave filtrándose por debajo de la puerta de su habitación. No era luz del sol. Era una luz tibia, dorada, como si alguien hubiera encendido una estrella en el pasillo. Se levantó en puntitas, abrió la puerta y vio un rastro de pequeñas chispitas brillantes flotando en el aire. No daban miedo. Al contrario, parecían invitarla a seguirlas. Emma caminó en silencio por el pasillo, bajó las escaleras y llegó hasta la sala.
Allí, justo en el centro de la habitación, sobre la alfombra, había un objeto que ella juró no haber visto jamás, una pequeña casita de madera, no más grande que una caja de zapatos, con techo rojo. Ventanitas diminutas y una puerta dorada que palpitaba suavemente como si respirara luz. Emma se arrodilló frente a ella, asombrada. «¿Pero, qué eres tú?», susurró. Entonces la casita emitió un resplandor más intenso, y de la chimenea salió una nubecita plateada que tomó forma de palabra en el aire: hogar. Emma abrió muchísimo los ojos. Se frotó la cara. Pensó que tal vez seguía dormida. Pero no. La pequeña casita seguía allí. De pronto la puerta dorada se abrió sola con un leve clic, y adentro apareció una escalerita de luz. «No puede ser», dijo Emma, fascinada. Justo entonces escuchó pasos detrás de ella. Era la abuela Inés, que parecía mucho menos sorprendida de lo que Emma esperaba. «Ah», dijo la abuela con una tranquila sonrisa. «Así que por fin apareció». Emma se volvió de golpe. «¿La conoces?». La abuela se sentó lentamente en el sillón, como si hubiera esperado ese momento desde hacía años. «La vi una sola vez cuando era niña», respondió. «Mi propia abuela me habló de ella. Es la casita de luz. Solo parece cuando una familia se quiere de verdad, pero ha olvidado cómo estar unida». Emma miró otra vez la casita. «¿Entonces vino por nosotros?». «Eso parece». «¿Y qué hace?». La abuela juntó las manos sobre su falda. «Dicen que guarda pruebas pequeñas, misiones del corazón. No se trata de magia para resolverlo todo de golpe. Se trata de recordar, paso a paso, lo que hace fuerte a una familia». Emma sintió un cosquilleo de emoción. «¿Puedo entrar?». Inés la observó con ternura. «Creo que está esperándote». Emma se acercó, respiró hondo y tocó la puerta dorada con la yema de los dedos. La casita brilló un poco más y, en el instante siguiente, todo el cuarto pareció encogerse y girar suavemente a su alrededor. Emma no cayó ni sintió miedo. Fue como si el aire la hubiera envuelto en una manta cálida. Cuando volvió a parpadear, ya no estaba frente a la casita. Estaba dentro. El interior era muchísimo más grande de lo que parecía desde afuera. Había un vestíbulo circular con paredes de madera clara, lámparas como luciérnagas suspendidas en el aire y cuadros que cambiaban de imagen lentamente. Unos mostraban familias cocinando, otros familias riendo, otros familias abrazándose bajo la lluvia o ayudándose a levantar una cometa. En el centro del suelo descansaba una mesa redonda con 5 cajitas y una nota. Emma tomó la nota y leyó: «Para que el corazón del hogar vuelva a brillar, cada miembro deberá recordar que una familia no solo vive junta, también se escucha, se ayuda, se espera, se perdona y comparte su luz». Debajo había otra línea. Primera prueba, la habitación de los ecos. Emma tomó aire y miró alrededor. Al fondo apareció una puerta que antes no estaba. Sobre ella se dibujaron en luz las mismas palabras: la habitación de los ecos. Sin pensarlo mucho, Emma entró. La habitación era larga y suave como un atardecer. Las paredes parecían hechas de tela de nube, y el suelo tenía el color de la miel. Al principio no vio nada especial, pero pronto comenzó a escuchar voces. Voces conocidas. La de su mamá. La de su papá. La de Nico. Incluso la suya. No eran voces del presente, sino ecos de momentos recientes en la casa. «Mamá, ¿me ayudas con esto?», sonó la voz de Emma. «Ahorita, corazón, dame un momento», respondía la voz de Clara, apresurada. «Papá, ¿puedes ver mi dibujo?», decía Emma en otro eco. «Sí, sí, al rato, hija», contestaba Tomás sin levantar la vista. «Nico, ¿jugamos?», preguntaba Emma. Después: «Emma, estoy ocupado». Luego aparecieron otros ecos. «Tomás, ¿me escuchaste?», preguntaba Clara con cansancio. «Sí, bueno, ¿qué dijiste?», respondía él. «Nico, ven a cenar», llamaba la abuela. «Ya voy», decía él, pero no iba.
Los ecos flotaban en el aire como burbujas de sonido, y cada una dejaba una pequeña sombra gris al explotar. Emma empezó a entender, no eran palabras malas, pero sí palabras vacías, distraídas, incompletas. Palabras dichas sin verdadera atención. En el centro de la habitación apareció entonces un espejo. No mostraba rostros. Mostraba escenas. Emma vio a su familia hablando sin escucharse, respondiendo sin mirar, compartiendo espacio sin compartir el corazón. Sintió ganas de llorar, no porque hubiera maldad, sino porque ahora veía con claridad lo que antes solo había sentido. Junto al espejo apareció una campanita plateada y otra nota. La unión familiar comienza cuando alguien decide escuchar de verdad. Lleva esta campana a tu hogar. Solo sonará cuando una persona preste atención con todo el corazón. Emma tomó la campanita y, en ese instante, la habitación desapareció. Volvió a la sala de su casa, junto a la casita de luz. La abuela seguía allí, tejiendo como si apenas hubieran pasado unos segundos. ¿Y bien?, preguntó Inés. Emma le mostró la campanita y le contó todo. La abuela escuchó sin interrumpir, con esa clase de escucha que hacía sentir importantes hasta las palabras más pequeñas. Entonces ya sabes cuál es el primer paso, dijo al final. Emma asintió. Ese mismo día decidió probar la campanita. No le contó a todos sobre la casita de luz porque presentía que cada cosa debía suceder a su tiempo. Así que esperó el momento adecuado. Por la tarde, cuando su mamá estaba doblando ropa y su papá revisaba un cuaderno de cuentas, Emma llevó un dibujo que había hecho de toda la familia bajo un árbol enorme. Se colocó entre ambos y dijo: ¿Les enseño algo? Claro, cielo, respondió su mamá sin dejar de doblar. Ajá, hija, dijo su papá, todavía mirando el cuaderno. La campanita no sonó. Emma respiró hondo. No, pero de verdad. Algo en su voz hizo que ambos levantaran la mirada. Clara dejó la ropa a un lado. Tomás cerró el cuaderno. Emma desplegó el dibujo y comenzó a explicarlo. Allí estaban los 5 tomados de la mano y, sobre la casa, había un gran corazón de luz. Mientras hablaba, notó que su mamá observaba cada detalle, que su papá sonreía de verdad y que por primera vez en muchos días ambos estaban completamente presentes. Entonces la campanita sonó. Fue un sonido claro, hermoso, parecido al agua cuando cae en una fuente de piedra. Clara y Tomás se miraron sorprendidos. Emma sonrió. ¿Qué fue eso?, preguntó Tomás. La abuela, que pasaba por ahí con una canasta, dijo con serenidad. El sonido de alguien que escucha con amor. Clara se quedó viendo el dibujo y luego abrazó a Emma. Perdóname, mi vida, susurró. A veces estoy contigo, pero mi cabeza anda corriendo por otro lado. Tomás también la abrazó. Y yo también, hija. Emma sintió que algo tibio recorría la sala, como si una ventana invisible se hubiera abierto y entrara luz nueva. Aquella noche, durante la cena, la campanita sonó 3 veces más. Sonó cuando Nico por fin escuchó una historia que la abuela quería contar sobre su infancia. Sonó cuando Clara le preguntó a Tomás cómo se sentía de verdad, no solo cómo le había ido. Sonó cuando Emma escuchó a Nico explicar, entusiasmado, cómo construir una torre con cajas sin interrumpirlo ni cambiar de tema. Era un comienzo pequeño, pero real. A la mañana siguiente, la casita de luz volvió a brillar en la sala. Emma entró de nuevo. Esta vez sobre la mesa central había una nueva nota. Segunda prueba, el puente de las manos. La puerta apareció y Emma cruzó. Se encontró al aire libre, en un paisaje que parecía pintado con acuarelas. Había un río ancho de agua brillante, y de un lado al otro se extendía un puente incompleto. Le faltaban tablas, cuerdas y postes. Ya a otro lado, en una colina iluminada, se veía una mesa preparada con comida y risas, pero no había forma de llegar. De pronto aparecieron alrededor de Emma 5 canastas. Cada una tenía el nombre de un miembro de su familia: Emma, Nico, Clara, Tomás, Inés. Dentro de cada canasta había algo distinto. La suya tenía pequeños clavos dorados. La de Nico, herramientas.
La de Clara, listones fuertes. La de Tomás, tablones ligeros. La de Inés, hilo brillante. Emma entendió enseguida, ninguna canasta por sí sola bastaba para terminar el puente. Hacía falta todo. En el cielo apareció una frase. Una familia unida no espera que uno lo haga todo. Cada quien aporta lo suyo. Emma sintió que la prueba no era solo para ella. Debía llevarla a casa de algún modo. En ese instante el paisaje comenzó a difuminarse y la niña apareció nuevamente en la sala, sosteniendo una tablita de madera con el dibujo del puente grabado en oro. Debajo había una instrucción. Construyan juntos algo útil para todos. Emma pensó mucho en aquello. Podrían hacer muchas cosas, pero ella quería algo que les permitiera trabajar como equipo de verdad. Entonces recordó el rincón del jardín que siempre estaba abandonado, junto a la cerca, donde solo crecían hojas secas. Corrió a buscar a su familia. «Tengo una idea», anunció. Todos la miraron. «¿Y si hacemos juntos un jardín nuevo? Uno que sea de todos. Con flores, hierbas, una banquita, algo bonito». Nico hizo una mueca. «Eso suena a mucho trabajo». «Justo por eso», respondió la abuela, sonriendo. Clara se limpió las manos en el delantal. La verdad, no estaría mal. Tomás miró por la ventana hacia el rincón descuidado del patio. «Siempre digo que luego lo arreglamos. Tal vez ya sea momento». Emma alzó la tablita del puente, aunque no explicó del todo de dónde la había sacado. «Pero tiene que ser entre todos». Y así comenzó el proyecto. Tomás removió la tierra. Clara eligió semillas y pequeñas plantas aromáticas. La abuela enseñó dónde daría mejor el sol y cómo cuidar cada brote. Nico construyó una banquita con tablas viejas. Emma pintó piedras con colores y dibujó en algunas corazones, estrellas y soles. Al principio hubo momentos torpes. Nico se desesperó cuando una tabla no encajó. Tomás quiso hacerlo todo más rápido. Clara dijo que nadie le alcanzaba lo que pedía. Pero poco a poco aprendieron a repartirse tareas, a esperar turnos, a pedir ayuda sin molestarse. Emma veía aquello y sentía que la prueba se estaba cumpliendo. A mitad de la tarde, cuando la banquita quedó firme y las primeras macetas estuvieron acomodadas, sucedió algo maravilloso. En medio del jardín recién hecho brotó una sola flor dorada, distinta de todas las demás. Sus pétalos parecían de luz. Todos la miraron asombrados. «Yo no planté esa», dijo Clara. «Ni yo», agregó Tomás. La abuela Inés la observó con los ojos brillantes. «Hay flores que nacen cuando el esfuerzo se comparte». Nico, que rara vez decía cosas muy sentimentales, se quedó un rato callado y luego murmuró. «La verdad, quedó mejor porque lo hicimos entre todos». Emma sonrió. Sabía que esa era justo la lección. Durante los días siguientes, la familia empezó a cambiar sin darse cuenta. No se volvieron perfectos. Seguía habiendo cansancio, seguían existiendo pendientes y prisas. Pero ahora parecía que todos se detenían un poco más. Si la mamá necesitaba ayuda, ya no cargaba sola con todo. Si el papá llegaba agotado, alguien le acercaba agua y también le preguntaba si necesitaba descansar antes de seguir. Nico empezó a acompañar más a Emma, y hasta le enseñó a martillar con cuidado. Emma, por su parte, dejó de pensar solo en lo que ella quería y empezó a mirar más lo que los demás sentían. Y la abuela, aunque siempre había sido el hilo suave de la casa, ahora veía con alegría cómo ese hilo empezaba a unir mejor a todos. Una semana después, la casita de luz volvió a llamarla. Emma entró y leyó la siguiente nota. Tercera prueba, el cuarto de las nubes grises. Esta vez sintió un poco de nervios. La puerta se abrió y apareció una habitación casi oscura, llena de nubes pequeñas suspendidas en el techo. Cada nube tenía dentro una emoción no dicha, disgusto, cansancio, tristeza, enojo, decepción. No eran tormentas peligrosas, pero sí pesadas. Emma caminó despacio y escuchó susurros. «Estoy cansada, pero no quiero preocupar a nadie. Siento que nadie nota mi esfuerzo.
Quería ayuda, pero pensé que iban a decir que exagero. Estoy molesto, pero mejor no digo nada. Quise jugar, pero como todos estaban ocupados, me quedé callada. Emma reconoció aquellas voces. Eran de su familia. Eran sentimientos guardados que poco a poco habían ido llenando la casa como vapor. En el centro del cuarto había 5 frascos vacíos y un letrero. Cuando el corazón calla demasiado, las nubes crecen. La unión familiar también necesita verdad amable. Entonces apareció una pequeña pluma luminosa. Emma comprendió lo que debía hacer. Tomó la pluma y, al tocar una nube, ésta descendió lentamente y se convirtió en una gotita plateada que cayó dentro de uno de los frascos. La gotita no se veía triste ni fea. Al contrario, parecía aliviada por haber encontrado un lugar donde ser reconocida. Emma llenó los 5 frascos con gotas de nubes distintas. Cuando terminó, el cuarto se iluminó y una nueva nota apareció. Lleva estos frascos a tu hogar. Cada uno deberá decir una verdad del corazón, con respeto y amor. De vuelta en casa, Emma sabía que aquella prueba sería más difícil. Escuchar era importante. Ayudar también. Pero hablar con sinceridad a veces daba miedo. Aún así, esa noche, después de cenar, pidió algo inusual. ¿Podemos sentarnos todos en la sala? Quiero hacer una dinámica. Nico arqueó una ceja. ¿Una dinámica? Sí, dijo Emma con firmeza. Solo un ratito. La abuela se acomodó feliz. Clara y Tomás aceptaron. Emma colocó los 5 frascos en la mesa. No dijo de dónde venían, solo explicó. Cada quien va a tomar uno y decir una verdad de su corazón. Pero sin gritar, sin culpar y sin hacer sentir mal a nadie. Solo decir algo que quizá no había dicho. Hubo un pequeño silencio. Luego la abuela tomó el primer frasco. Yo empiezo, dijo. A veces me siento triste cuando veo que están todos muy cerca, pero muy lejos entre ustedes. Porque sé cuánto se aman y me duele cuando el cansancio les roba el tiempo de ser familia. Clara tragó saliva. Tomás bajó la mirada. Clara tomó el segundo frasco. Yo, a veces me siento agotada. Y me pasa algo feo, como quiero poder con todo, no pido ayuda. Pero luego me pongo seria o impaciente, y ustedes no tienen la culpa. Tomás tomó el tercero. Yo a veces llego tan preocupado por el trabajo que sigo pensando en él aunque ya esté aquí. Y eso hace que parezca que no me importan ustedes, aunque sí me importan. Muchísimo. Nico, un poco incómodo, tomó el cuarto frasco. Yo, a veces me encierro porque siento que si digo que estoy molesto o confundido, me van a tratar como niño chiquito. Pero la verdad es que sí extraño cuando hacíamos cosas juntos. Emma sintió un nudo en la garganta y tomó el último frasco. Y yo, a veces me quedo callada porque siento que todos están ocupados. Pero sí me pongo triste cuando quiero contar algo y nadie me escucha. Por unos segundos nadie habló. Luego pasó algo precioso. No hubo regaños, ni excusas, ni pero tú también. Hubo abrazos. Clara abrazó a Emma. Tomás puso una mano sobre el hombro de Nico. La abuela secó discretamente una lágrima. Y el silencio de esa noche ya no fue distancia, fue comprensión. En ese momento, los frascos comenzaron a brillar suavemente. Las gotitas plateadas se transformaron en estrellitas diminutas y salieron volando hacia el techo, donde desaparecieron como polvo de luna. Emma entendió que cuando una emoción se expresa con amor, deja de pesar tanto. Desde ese día nació una nueva costumbre en la casa. Antes de dormir, compartían una verdad y una gratitud. Una verdad podía ser algo como hoy me sentí cansado o hoy me dio pena algo o hoy me enojé por una tontería. Y una gratitud era algo bonito del día. Aquello no solucionó mágicamente todos los problemas, pero les ayudó a conocerse mejor y a no dejar que las nubes crecieran en silencio. Pasaron algunos días más y llegó la cuarta prueba. Emma entró en la casita de luz y leyó. Cuarta prueba, la mesa de las migas. Al cruzar la puerta, apareció en un salón enorme con una mesa larguísima. Sobre ella había platos vacíos, tazas vacías y,
apenas en el centro, unas cuantas migas de pan. En cada silla se veía el nombre de alguien, pero todas estaban separadas por una gran distancia. Tan lejos unas de otras que no era posible conversar. Una voz suave llenó el aire. Hay hogares donde nunca falta techo ni comida, pero a veces falta compartir de verdad. La mesa une cuando no solo alimenta el cuerpo, sino también el corazón. Entonces comenzaron a aparecer escenas, una merienda rápida en silencio, una cena en la que uno se levantaba primero, otra en la que alguien comía pensando en otra cosa, otra en la que faltaba tiempo para contarse el día. Emma sintió que la casita le estaba mostrando algo importante. Una familia no se une solo en los grandes momentos, sino en las pequeñas costumbres repetidas con amor. Sobre la mesa apareció un mantel blanco bordado con hilos dorados y una nota. Preparen una mesa especial. No importa si es sencilla. Lo importante será lo que compartan alrededor de ella. Una semana después, la casita de luz volvió a llamarla. Emma entró y leyó la siguiente nota. Tercera prueba, el cuarto de las nubes grises. Esta vez sintió un poco de nervios. La puerta se abrió y apareció una habitación casi oscura, llena de nubes pequeñas suspendidas en el techo. Cada nube tenía dentro una emoción no dicha, disgusto, cansancio, tristeza, enojo, decepción. No eran tormentas peligrosas, pero sí pesadas. Emma caminó despacio y escuchó susurros. Estoy cansada, pero no quiero preocupar a nadie. Siento que nadie nota mi esfuerzo. Quería ayuda, pero pensé que iban a decir que exagero. Estoy molesto, pero mejor no digo nada. Quise jugar, pero como todos estaban ocupados, me quedé callada. Emma reconoció aquellas voces. Eran de su familia. Eran sentimientos guardados que poco a poco habían ido llenando la casa como vapor. En el centro del cuarto había 5 frascos vacíos y un letrero. Cuando el corazón calla demasiado, las nubes crecen. La unión familiar también necesita verdad amable. Entonces apareció una pequeña pluma luminosa. Emma comprendió lo que debía hacer. Tomó la pluma y, al tocar una nube, ésta descendió lentamente y se convirtió en una gotita plateada que cayó dentro de uno de los frascos. La gotita no se veía triste ni fea. Al contrario, parecía aliviada por haber encontrado un lugar donde ser reconocida. Emma llenó los 5 frascos con gotas de nubes distintas. Cuando terminó, el cuarto se iluminó y una nueva nota apareció. Lleva estos frascos a tu hogar. Cada uno deberá decir una verdad del corazón, con respeto y amor. De vuelta en casa, Emma sabía que aquella prueba sería más difícil. Escuchar era importante. Ayudar también. Pero hablar con sinceridad a veces daba miedo. Aún así, esa noche, después de cenar, pidió algo inusual. ¿Podemos sentarnos todos en la sala? Quiero hacer una dinámica. Nico arqueó una ceja. ¿Una dinámica? Sí, dijo Emma con firmeza. Solo un ratito. La abuela se acomodó feliz. Clara y Tomás aceptaron. Emma colocó los 5 frascos en la mesa. No dijo de dónde venían, solo explicó. Cada quien va a tomar uno y decir una verdad de su corazón. Pero sin gritar, sin culpar y sin hacer sentir mal a nadie. Solo decir algo que quizá no había dicho. Hubo un pequeño silencio. Luego la abuela tomó el primer frasco. Yo empiezo, dijo. A veces me siento triste cuando veo que están todos muy cerca, pero muy lejos entre ustedes. Porque sé cuánto se aman y me duele cuando el cansancio les roba el tiempo de ser familia. Clara tragó saliva. Tomás bajó la mirada. Clara tomó el segundo frasco. Yo, a veces me siento agotada. Y me pasa algo feo, como quiero poder con todo, no pido ayuda. Pero luego me pongo seria o impaciente, y ustedes no tienen la culpa. Tomás tomó el tercero. Yo a veces llego tan preocupado por el trabajo que sigo pensando en él aunque ya esté aquí. Y eso hace que parezca que no me importan ustedes, aunque sí me importan. Muchísimo. Nico, un poco incómodo, tomó el cuarto frasco. Yo, a veces me encierro porque siento que si digo que estoy molesto o confundido,
me van a tratar como niño chiquito. Pero la verdad es que sí extraño cuando hacíamos cosas juntos. Emma sintió un nudo en la garganta y tomó el último frasco. Y yo, a veces me quedo callada porque siento que todos están ocupados. Pero sí me pongo triste cuando quiero contar algo y nadie me escucha. Por unos segundos nadie habló. Luego pasó algo precioso. No hubo regaños, ni excusas, ni pero tú también. Hubo abrazos. Clara abrazó a Emma. Tomás puso una mano sobre el hombro de Nico. La abuela secó discretamente una lágrima. Y el silencio de esa noche ya no fue distancia, fue comprensión. En ese momento, los frascos comenzaron a brillar suavemente. Las gotitas plateadas se transformaron en estrellitas diminutas y salieron volando hacia el techo, donde desaparecieron como polvo de luna. Emma entendió que cuando una emoción se expresa con amor, deja de pesar tanto. Desde ese día nació una nueva costumbre en la casa. Antes de dormir, compartían una verdad y una gratitud. Una verdad podía ser algo como hoy me sentí cansado, o hoy me dio pena algo, o hoy me enojé por una tontería. Y una gratitud era algo bonito del día. Aquello no solucionó mágicamente todos los problemas, pero les ayudó a conocerse mejor y a no dejar que las nubes crecieran en silencio. Pasaron algunos días más y llegó la cuarta prueba. Emma entró en la casita de luz y leyó. Cuarta prueba, la mesa de las migas. Al cruzar la puerta, apareció en un salón enorme con una mesa larguísima. Sobre ella había platos vacíos, tazas vacías y, apenas en el centro, unas cuantas migas de pan. En cada silla se veía el nombre de alguien, pero todas estaban separadas por una gran distancia. Tan lejos unas de otras que no era posible conversar. Una voz suave llenó el aire. Hay hogares donde nunca falta techo ni comida, pero a veces falta compartir de verdad. La mesa une cuando no solo alimenta el cuerpo, sino también el corazón. Entonces comenzaron a aparecer escenas, una merienda rápida en silencio, una cena en la que uno se levantaba primero, otra en la que alguien comía pensando en otra cosa, otra en la que faltaba tiempo para contarse el día. Emma sintió que la casita le estaba mostrando algo importante. Una familia no se une solo en los grandes momentos, sino en las pequeñas costumbres repetidas con amor. Sobre la mesa apareció un mantel blanco bordado con hilos dorados y una nota. Preparen una mesa especial. No importa si es sencilla. Lo importante será lo que compartan alrededor de ella. Con el paso de los días, el cambio se volvió parte de ellos. No porque nunca más hubiera dificultades, sino porque ahora sabían regresar. Si alguien estaba de mal humor, los demás intentaban comprender antes de responder con enojo. Si alguien estaba cansado, no lo tomaban como desamor, sino como una señal de que hacía falta ternura y apoyo. Si surgía un malentendido, procuraban hablarlo antes de que creciera. Y si alguna costumbre empezaba a aflojarse, la retomaban con cariño, como quien vuelve a recoger un hilo de oro para que no se pierda entre las manos. Una tarde, mientras Emma regaba el jardín con una pequeña regadera verde, descubrió algo curioso. Junto a la flor dorada habían brotado otras 5 florecitas más pequeñas. No brillaban tanto como la primera, pero tenían reflejos suaves en sus pétalos, una parecía plateada, otra rosada, otra color miel, otra azul clarito y otra casi blanca. Emma corrió a llamar a su abuela. Abuelita, ven. Mira esto. Inés se acercó despacio, apoyándose un poco en su bastón de madera, y al ver las flores sonrió como si hubiera encontrado una carta antigua muy querida. Qué bonito, dijo. Parece que la primera flor ya no quiso estar solita. ¿Crees que signifiquen algo? Preguntó Emma, acuclillándose junto a ellas. Claro que sí, respondió la abuela. A veces, cuando el amor de una familia empieza a crecer de nuevo, se nota de muchas maneras. Unas veces se nota en la risa, otras en la paciencia, otras en la forma en que se ayudan, y otras veces, quizá, en un jardín que decide contar un secreto. Emma acarició con cuidado uno de los pétalos. Yo creo que cada una representa algo de lo que aprendimos. ¿Y qué aprendieron? Preguntó Inés, aunque en su mirada se notaba que conocía la respuesta. Emma lo pensó con seriedad. Que escuchar también es amar. Que ayudar une.
Que decir lo que sentimos no nos separa si lo hacemos con cariño. Que compartir tiempo es tan importante como compartir comida. Y que el amor necesita cuidarse para no esconderse detrás del cansancio. La abuela asintió despacio. Entonces sí aprendiste de verdad. Aquella tarde, Emma decidió hacer algo especial. Entró a la casa, buscó hojas de colores, tijeras, listones y una cajita pequeña que había guardado desde Navidad. Se sentó en la mesa del comedor y comenzó a trabajar con mucho cuidado. Cortó papelitos en forma de hojas, escribió en ellos palabras importantes y después los fue guardando dentro de la cajita. En cada hoja escribió una palabra distinta: escuchar, ayudar, esperar, perdonar, compartir, abrazar, decir la verdad, reír juntos, agradecer, jugar. Cuando terminó, decoró la tapa con un dibujo de su casa y encima, justo sobre el techo azul, pintó un pequeño corazón dorado. Esa noche, antes de la cena, reunió a todos en la sala. Quiero enseñarles algo. Su familia la miró con atención. Emma les mostró la cajita. Es la caja de la luz de la casa, anunció. Cada vez que sintamos que estamos muy ocupados, muy callados o muy lejos, vamos a sacar una palabra de aquí y esa palabra nos va a recordar lo que necesitamos practicar. Nico sonrió. Eso está bastante buena, enana. No me digas enana, respondió Emma, aunque sonriendo también. Tomás tomó la cajita entre las manos. Me gusta mucho. Clara acarició el dibujo de la tapa. Es una idea preciosa. La abuela Inés parecía especialmente emocionada. Entonces hoy mismo la estrenamos. Emma abrió la caja y le pidió a la abuela que sacara la primera palabra. Inés metió la mano despacito y sacó una hojita amarilla. La abrió y leyó. Compartir. Todos guardaron silencio un momento. Compartir, repitió Clara. Bueno, entonces hoy después de cenar podríamos compartir historias de cuando éramos pequeños. Yo quiero contar la vez que Nico se cayó en una cubeta, dijo Emma de inmediato. Eso no vale, protestó él, colorado. Claro que vale, dijo Tomás riendo. Las mejores historias familiares siempre incluyen una caída tonta. Y así lo hicieron. Después de cenar se quedaron juntos en la sala compartiendo recuerdos. Algunos eran graciosos. Otros tiernos. Otros un poquito vergonzosos. Clara contó que una vez, de niña, quiso cocinar sola y confundió el azúcar con la sal. Tomás recordó el día en que aprendió a andar en bicicleta y terminó dentro de unos rosales. La abuela narró cómo, de joven, perdió un zapato en medio de una feria y tuvo que volver a casa con uno sí y otro no. Nico, entre risas, terminó aceptando que sí, una vez se cayó dentro de una cubeta mientras intentaba atrapar una pelota. Emma los escuchaba encantada. Sentía que cada historia era como una hebra más tejiéndose en el corazón de la familia. Con el paso de las semanas, la caja de la luz se volvió otra costumbre hermosa. Algunas tardes salía a abrazar, y entonces todos se daban un abrazo grupal aunque al principio Nico fingiera que le daba pena. Otras veces salía a ayudar, y cada uno buscaba una manera de aligerarle el día a otro. Si salía a escuchar, procuraban dejar a un lado lo que estaban haciendo para prestar atención de verdad. Si salía a jugar, aunque fuera un día muy ocupado, sacaban unos minutos para inventar algo juntos. Poco a poco, la casa empezó a llenarse no solo de rutinas, sino de presencia. Y eso, sin que nadie lo dijera demasiado, los hacía sentirse protegidos, acompañados, queridos. Un domingo por la mañana, cuando el jardín ya estaba lleno de vida, Emma tuvo una idea aún más grande. ¿Y si invitamos a la tía Julia y a los primos a pasar la tarde? Preguntó. Hace mucho que no vienen. Es cierto, dijo Clara. Siempre decimos que luego. Y nunca llega ese luego, añadió Tomás. Pues hagamos que llegue, dijo la abuela. Prepararon limonada, panecitos, fruta y una mesa larga bajo la sombra. Cuando la tía Julia llegó con los primos, la casa entera pareció ensancharse de alegría. Los niños corrieron por el patio. Los adultos conversaron sin prisas. La abuela contó historias que hicieron reír hasta a quienes ya las conocían.
Emma observó cómo su propia familia, al volver a estar unida, ahora también podía abrir espacio para otros. Comprendió que la unión familiar no solo abriga a quienes viven bajo el mismo techo, también crea un calor tan bonito que alcanza a los que llegan de visita, a los amigos, a los abuelos, a los tíos, a todos los que se acercan con cariño. Más tarde, cuando el cielo comenzaba a ponerse rosado, la tía Julia se quedó un momento a solas con Clara mientras miraban a los niños jugar. No sé qué hicieron aquí, le dijo en voz baja, pero la casa se siente distinta, muy viva, muy cálida. Como si uno entrara y de inmediato quisiera quedarse un rato más. Clara miró hacia la ventana de la sala, hacia la repisa donde estaba la cajita de las promesas, y sonrió con ternura. Creo que recordamos algo importante, respondió. Que vivir juntos no siempre significa estar unidos, y que la unión se construye a propósito. Desde el jardín, Emma alcanzó a escuchar esas palabras. Se quedó pensativa. Antes, ella creía que la magia era algo que llegaba de pronto y lo cambiaba todo con un resplandor. Ahora entendía que la magia más verdadera se parecía más a una semilla, algo pequeño que necesita cuidados, constancia y amor para convertirse en árbol, en flor, en refugio. Aquella noche, ya acostada, Emma miró hacia su ventana abierta. El aire olía a menta y a tierra húmeda. La luna parecía una lámpara de plata colgada sobre el techo de la casa. Entonces le pareció ver, apenas por un instante, una luciérnaga dorada flotando cerca del jardín. Solo una. Muy suave. Muy serena. Emma sonrió. No sabía si era de verdad o si solo era una forma bonita en que la noche le respondía. Pero le bastó para sentirse acompañada. Cerró los ojos y pensó en todo lo vivido. Pensó en la habitación de los ecos y en cómo habían aprendido a escuchar. Pensó en el puente y en cómo cada uno había entendido que también tenía algo importante que aportar. Pensó en las nubes grises y en la valentía de decir lo que duele sin herir a los demás. Pensó en la mesa compartida y en el corazón del hogar brillando con más fuerza gracias a las pequeñas decisiones de cada día. Pensó en la casita de luz, sí, pero sobre todo pensó en su familia. Porque al final, la verdadera magia nunca estuvo solo en una casita diminuta, ni en las flores doradas, ni en una campanita misteriosa. La verdadera magia estaba en que todos habían querido volver a encontrarse. Y fue entonces cuando Emma entendió algo que llevaría consigo por siempre. Una familia no es un lugar donde nunca haya cansancio, errores o días difíciles. Una familia es el lugar donde, incluso cuando eso ocurre, el amor encuentra el camino de regreso. Es el sitio donde una verdad dicha con ternura puede abrir una ventana. Donde una mano ofrecida a tiempo puede sostener más de lo que imagina. Donde un abrazo puede curar silencios. Donde sentarse juntos a la mesa puede volver a encender el corazón invisible de la casa. Con ese pensamiento dulce, Emma se quedó dormida. Y desde aquella noche, cada vez que alguien entraba en la casa de Puerta Azul, sentía algo difícil de explicar pero muy fácil de reconocer. Se sentía una paz cálida, una alegría tranquila, un qué bien se está aquí que parecía abrazar a todos sin hacer ruido. Algunos decían que era por el olor del pan, otros por el jardín hermoso, otros por la forma en que siempre había una silla disponible y alguien dispuesto a escuchar. Pero Emma sabía la verdad. Sabía que aquella casa brillaba así porque quienes vivían en ella habían aprendido a volver a estar juntos de verdad. Y aunque la casita de luz no volvió a aparecer como antes, su enseñanza quedó para siempre en cada rincón. Quedó en la mesa donde se contaban historias, en la banquita del jardín, en la campanita guardada con cariño, en la cajita de promesas. En las palabras sinceras de antes de dormir y en el pequeño corazón tejido que seguía brillando suavemente cuando la familia recordaba cuidarse. Porque hay casas hechas de ladrillos, madera y ventanas, pero las más hermosas son las que también están hechas de paciencia, escucha, verdad, ayuda, risas compartidas y amor del bueno. Y cuando una familia decide cuidar todo eso, incluso los días comunes se vuelven extraordinarios. Y colorín colorado, esta historia no termina del todo aquí, porque en cada hogar donde alguien decide escuchar mejor, ayudar más, hablar con cariño y volver a mirar a los suyos con amor, una pequeña casita de luz vuelve a encenderse en silencio. Moraleja, la unión familiar no se mantiene sola, se cuida cada día con amor, tiempo, escucha, ayuda y palabras sinceras.
Cuando una familia decide permanecer del lado del amor, siempre encuentra la manera de volver a estar junta. Gracias por llegar conmigo hasta el final de esta historia tan especial. Espero que la casita de luz donde todos aprendieron a volver a estar juntos haya tocado su corazón y les haya dejado una enseñanza hermosa sobre el amor, la unión familiar y la importancia de cuidar a quienes más queremos. Si este cuento les gustó, regálenme su like, compartan este video con alguien especial y suscríbanse a mi canal Patty Cuentos Mágicos para seguir disfrutando juntos de más historias llenas de ternura, valores y magia. Gracias por acompañarme una vez más, les mando un abrazo enorme y lleno de cariño.